Un caballero con sangre real en las venas se acerca a un dragón huérfano de jinete. Hace todo lo que se supone que hay que hacer. Se planta firme, alza la barbilla, no retrocede, y el dragón lo mata de todas formas. Días después, un bastardo de los muelles, que ni siquiera sabe con certeza quién es su padre, se acerca temblando, huye, tropieza, y ese mismo dragón lo deja vivir. Eso no es casualidad. Y desde luego no es que uno tuviera más valor que el otro. Es la prueba de que llevamos 2 temporadas enteras creyéndonos una mentira sobre cómo funciona el poder en esta familia. Mi tesis de hoy es esta. Bruma no eligió a Adam de Hull por su sangre, ni por su coraje, ni por ninguna casualidad del guión. Lo eligió porque estaba cumpliendo el último deseo de una mujer que llevaba toda su vida tratando de darle un lugar a este chico, y esa mujer ni siquiera estaba viva para pedírselo. Si entendéis esta escena así, dejáis de ver una anécdota curiosa sobre un dragón caprichoso. Empezáis a ver la prueba de que todo lo que esta dinastía cree saber sobre el control de los dragones es, literalmente, un cuento que se cuentan a sí mismos. Y antes de que me digáis que estoy exagerando la importancia de una sola escena de 7 minutos, quedaos conmigo hasta el final, porque cuando terminemos de tirar del hilo, vais a ver cómo esta secuencia concreta reescribe, hacia atrás, el sentido de al menos otras 4 escenas de la serie que hasta ahora probablemente considerabais completamente independientes entre sí. Antes de entrar en materia, contexto rápido por si hace tiempo que no seguís la serie o los libros. Bruma es el dragón que perteneció a Laenor Velaryon, hijo del señor de Marea Alta, Corlys Velaryon, y de Rhaenys Targaryen, conocida como la reina que nunca fue. Laenor pudo vincularse con Bruma desde niño gracias a esa doble conexión de sangre, tanto Velaryon como Targaryen. Cuando la muerte de Laenor se escenifica al final de la primera temporada, Bruma se queda sin jinete, primero en Rocadragón, y después esperando, año tras año, a que alguien digno se presente. Hay algo más en el contexto que merece un minuto antes de seguir, porque explica por qué Rhaenys es precisamente la persona capaz de sentir lo que siente por esos 2 chicos del puerto. Rhaenys fue, durante toda su vida adulta, la heredera que el Gran Consejo de Harrenhal decidió apartar del trono por ser mujer, a pesar de tener más derecho de sangre directa que el propio Viserys. La llaman la reina que nunca fue, precisamente por eso. Ella sabe, mejor que nadie en esta historia, lo que se siente al tener sangre legítima y aún así ser tratada como si no contara para nada. Cuando mira a Adam y a Alynh, 2 chicos con sangre Velaryon corriendo por sus venas pero sin ningún apellido que los respalde, no está viendo a unos desconocidos del puerto. Está viendo una versión distinta de su propia herida. Empecemos por lo que todos vimos primero, porque ahí está la lectura superficial que hay que desmontar. Ser Steffon Darklyn, un caballero leal a la causa de Rhaenyra, se ofrece a intentar reclamar a Bruma. Tiene sangre Targaryen lejana, tiene entrenamiento, tiene toda la determinación que se supone que hace falta. Se acerca al dragón con el pecho hacia adelante, sin apartar la mirada, y Bruma lo incinera sin dudarlo ni un segundo. La lectura fácil, la que la mayoría se queda, es que a Darklyn le faltó algo. Sangre suficiente, magia suficiente, algo que a Adam sí le sobraba. Esa lectura es cómoda. También está completamente equivocada, y la propia serie os deja las pistas para verlo, si prestáis atención al orden en que ocurren las cosas. Pensad además en quién es Ser Steffon Darklyn dentro de esta historia, porque no es un personaje elegido al azar para morir. Es un caballero que ha dedicado toda su carrera a servir a la causa de Rhaenyra con una lealtad casi religiosa, el tipo de hombre que cree firmemente en el orden establecido, en que las jerarquías existen por una razón, y que basta con cumplir con tu parte para que el sistema te recompense. Su muerte frente a Bruma no es solo la muerte de un caballero valiente, es la muerte de una forma entera de entender cómo funciona el poder. La creencia de que la lealtad y el linaje, aplicados con suficiente firmeza, siempre abren la puerta correcta. Guerrero, protégenos, gran guerrero, protégenos, gran guerrero. Lo he conseguido.
Fijaos en cómo actúa Adam cuando le llega su turno. No hay ni rastro de la seguridad que mostró Darkling. Adam retrocede. Adam duda. En algún momento incluso da la espalda al dragón, que es exactamente lo que cualquier manual de supervivencia con criaturas peligrosas te diría que no hagas jamás. Si el miedo fuera el factor decisivo, si de verdad el valor fuera lo que separa a un jinete de un cadáver, Adam debería haber terminado igual que Darkling. O peor, no termina así. Bruma lo persigue, sí, pero no para matarlo. Lo acorrala, lo estudia y finalmente se calma. Un dragón que acaba de demostrar que no tiene ningún problema en quemar a un hombre valiente, decide, minutos después, perdonarle la vida a uno que está muerto de miedo. Ahí es donde la explicación de "el coraje decide quién monta dragones" se cae a pedazos. Y si os quedáis solo con esa idea, con que el miedo no explica nada, todavía os falta la mitad del rompecabezas, porque entonces hace falta preguntarse qué sí lo explica. La serie no os da la respuesta con una frase directa. Ninguna voz en off os va a decir, esto ocurrió porque Rhaenys lo quiso así. Tenéis que reconstruirlo vosotros mismos, uniendo escenas que a simple vista no parecen tener nada que ver entre sí, y ese es precisamente el tipo de trabajo que separa a quien mira la serie de quien de verdad la entiende. Mirad de nuevo la secuencia completa, plano a plano, porque hay un detalle que se pierde fácilmente en la primera visión. Adam no deja de moverse en ningún momento, y sin embargo nunca corre en línea recta lejos de Bruma. Retrocede en círculos, manteniendo siempre al dragón dentro de su campo de visión, sin darle jamás la espalda del todo, salvo en ese único instante que casi le cuesta la vida. Es el comportamiento de alguien que, aún aterrorizado, no deja de estudiar a la criatura que tiene delante. No es el coraje de un caballero entrenado para plantar cara, es la atención constante de alguien acostumbrado a leer el peligro para sobrevivir. La misma atención que se aprende creciendo entre los muelles, calculando mareas, cuerdas y cargas que pueden matarte si te descuidas un segundo. Así que si no es el miedo, y tampoco es la sangre en el sentido estricto en que la entendemos, hay que retroceder un poco más en la historia para encontrar la verdadera causa, y esa causa tiene nombre propio: Rhaenys Targaryen. Volved conmigo al muelle, a la despedida entre Rhaenys y Corlys, antes de que ella parta hacia lo que sabía que podía ser su última batalla. Rhaenys le pide a Corlys que honre a Adam y a Aelin, los dos hijos que él tuvo con Marilda de Hull, una constructora de barcos, fuera de su matrimonio. No es un comentario casual soltado al pasar, es una petición hecha con la certeza de quien no espera tener otra oportunidad de pedirlo. Ahí está el ancla visual que la mayoría se salta. Durante toda esa conversación, Rhaenys nunca menciona el linaje Targaryen de esos chicos. No dice que tengan sangre de dragón, ni que puedan reclamar nada. Habla de justicia, de reconocimiento, de que un padre debe responsabilizarse de su sangre, aunque haya llegado por un camino que la sociedad no aprueba. Rhaenys no está pensando en dragones cuando pronuncia esas palabras. Está pensando en dos chicos a los que la casa Velaryon nunca ha tratado como algo más que un secreto incómodo. Y sin embargo, esa misma mujer es quien, poco después, en sus últimos instantes junto a Meleys, mira a la propia Bruma con una tristeza que ningún personaje llega a explicar en voz alta. Y mientras todo esto ocurre, fijaos en dónde está Corlys y en lo poco que dice. El viejo serpiente de mar, el hombre que ha construido un imperio comercial entero con su propio esfuerzo, se queda prácticamente mudo cuando su hijo ilegítimo se convierte en jinete de dragón delante de toda la corte. No hay un discurso de orgullo paterno, no hay un abrazo prolongado ante las cámaras. Hay un hombre procesando, en silencio,
que la promesa que le hizo a una moribunda se está cumpliendo por un camino que él nunca habría podido diseñar ni controlar. Ese silencio pesa tanto como cualquier línea de diálogo que la serie podría haberle dado. Aquí es donde tenéis que hacer el salto conmigo, porque la serie no os lo va a subrayar con una frase explicativa, os deja el trabajo a vosotros. Los dragones, según todo lo que sabemos por los libros y por los propios comentarios de los creadores, son criaturas de una inteligencia que roza lo humano, capaces de guardar memoria, vínculo y hasta algo parecido al duelo. Bruma pasó años vinculado a la Aenor, y a través de la Aenor, expuesto constantemente a la presencia de Rhaenys, su madre. Si un dragón puede reconocer patrones emocionales en las personas que lo rodean durante años, no es descabellado pensar que ese mismo dragón fuera testigo, de una forma que no podemos medir del todo, del deseo que Rhaenys cargaba encima cada vez que miraba a esos dos chicos del puerto sin poder darles un apellido. Antes de seguir, he preparado algo para ti, una guía para gente como nosotros, que prefiere entender el juego de poder antes de quedarse atrapado en él. Se llama Psicología del Poder, y en ella verás cómo reconocer el momento exacto en que una promesa no dicha en voz alta sigue determinando quién manda y quién obedece mucho después de que la persona que la hizo ya no esté para exigir que se cumpla, igual que ocurre con el último deseo de Rhaenys sobre Adam y Alynh. Porque esto se repite más de lo que crees, en tu trabajo, en tu familia, en gente que tienes cerca ahora mismo. No esperes a vivirlo para aprenderlo. Escanea el código en pantalla o pulsa el enlace de abajo. Adelante, te espero aquí. Y aquí está la consecuencia invisible que casi nadie conecta. Si Bruma actuó guiado por algo parecido a la voluntad de Rhaenys, entonces lo que presenciamos en Rocadragón no fue un dragón eligiendo al jinete más valiente. Fue un dragón cumpliendo, a su manera, el testamento no escrito de una reina que murió antes de poder cumplirlo ella misma. Y eso cambia radicalmente lo que significa esa escena. Ya no es una prueba de superación personal al estilo de un relato de coraje adolescente. Es la serie diciéndote, sin palabras, que a veces la justicia tarda tanto en llegar que necesita que la reclame algo que ni siquiera es humano. Comparad esto con lo que sabemos de Daemon y Caraxes, porque el contraste es revelador. Daemon monta a Caraxes desde joven, con toda la arrogancia Targaryen intacta, convencido de que ese dragón le pertenece por derecho de nacimiento. Y sin embargo, en los libros y en la propia serie, Caraxes nunca deja de ser un animal peligroso incluso para Daemon, un dragón que ataca a otros jinetes Targaryen sin distinguir bandos durante el caos de Rocadragón. Si la sangre bastara, Caraxes debería obedecer sin dudar a cualquier Targaryen que se le acerque. No lo hace. Eso confirma, desde el otro extremo de la misma temporada, que el vínculo nunca fue tan simple como sangre igual a control. Aclaro esto porque me parece importante ser honesto con vosotros. La idea de que Bruma actuó por una especie de memoria emocional ligada a Rhaenys no aparece explicada palabra por palabra en ningún libro ni en ningún comentario oficial de los showrunners. Es una lectura, una teoría construida a partir de lo que la serie muestra y calla a la vez. Lo que sí es canon, tanto en el libro Fuego y Sangre como en el show, es la secuencia de hechos. La petición de Rhaenys en el muelle, su mirada hacia Bruma antes de morir, el fracaso de Darklyn y el éxito de Adam poco después. Unir esos puntos en una explicación coherente es trabajo de interpretación, no un dato confirmado por Martín. Os lo dejo con esa etiqueta puesta, para que vosotros decidáis si la conexión os convence tanto como me convence a mí. Ahora pensad en lo que esto significa para toda la mitología que la casa Targaryen ha construido sobre sí misma durante generaciones. Viserys, en la primera temporada, le explica a Rhaenyra que ante el pueblo existe la ilusión de que los Targaryen controlan a los dragones, cuando la realidad es mucho más frágil. Los dragones simplemente toleran a los Targaryen mientras les conviene. Esa frase, dicha en un contexto completamente distinto, resulta ser la clave de todo lo que ocurre con Adam. Corlys Velaryon no tiene ni una gota confirmada de sangre de dragón. Adam, su hijo, tampoco la tiene confirmada. Y aún así, Bruma lo elige.
Si de verdad hiciera falta sangre Targaryen pura para montar un dragón, esta escena sencillamente no podría ocurrir. El hecho de que ocurra es la serie demoliendo en tiempo real el mito fundacional sobre el que se sostiene el poder de toda la familia. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que de verdad debería quitaros el sueño no es qué le pasó a Ser Steffon Darklyn, es esta. Si un bastardo sin sangre confirmada puede reclamar un dragón bajo las circunstancias correctas, ¿cuántas otras personas en Poniente podrían haberlo hecho durante 300 años si alguien se lo hubiera permitido? Toda la legitimidad Targaryen, la que justificó conquistas, la que sostuvo un trono de espadas fundidas durante generaciones, dependía de una afirmación que nunca fue del todo cierta, que solo ellos podían hacer esto. Adam de Hull, sin proponérselo, se convierte en la prueba viviente de que esa afirmación siempre tuvo grietas. Aprender a ser un jinete de dragón. Y servir a mi reina. Este dragón vino a mí. Yo no lo busqué. Has hecho algo que creía imposible. Adam de la Quilla. Y me llena de gozo. Fijaos también en lo que Rhaenyra hace justo después de presenciar esto, porque su reacción es tan reveladora como la propia escena. No celebra sin más. Se queda mirando fijamente, calculando. Rhaenyra ha pasado toda su vida escuchando que su derecho al trono viene, entre otras cosas, de su sangre de dragón. Ver a un hijo ilegítimo de un almirante reclamar a uno de los dragones más peligrosos de Poniente, sin que nadie discuta su vínculo de sangre Targaryen, tiene que sentarle como una grieta más en los cimientos de todo lo que se supone que la sostiene. Si Adam puede hacer esto, la pregunta que ella nunca va a decir en voz alta, pero que le tiene que rondar la cabeza cada noche que le queda de guerra, es ¿cuántas otras personas, en cualquier rincón del reino, podrían intentarlo también? Y esa pregunta no es solo un ejercicio filosófico para Rhaenyra, es un problema político inmediato. Todo su reclamo al trono descansa sobre la idea de que ella representa la continuidad legítima de la sangre Targaryen, la heredera designada por su propio padre frente a un usurpador. Si el vínculo con los dragones puede saltarse esa lógica, entonces la distinción entre un heredero legítimo y un aspirante cualquiera se vuelve mucho más delgada de lo que a ella le conviene admitir en público. Rhaenyra necesita a Adam desesperadamente para ganar la guerra, y al mismo tiempo, cada vez que lo mira volando sobre bruma, tiene delante la prueba viviente de que el argumento que sostiene su propio derecho al trono es más frágil de lo que jamás reconocería ante su consejo. Volvamos un momento a Ser Steffon Darklyn, porque su muerte también merece una segunda lectura, y no solo servir de contraste para Adam. Darklyn muere convencido de que estaba haciendo exactamente lo que se esperaba de él, mostrar valentía, sangre y determinación frente a una bestia legendaria. Muere aplicando el manual antiguo, el que la familia Targaryen lleva generaciones repitiendo, y ese manual falla. No porque Darklyn hiciera algo mal desde el punto de vista humano, sino porque el manual entero estaba basado en una premisa incompleta. Su muerte no es un fracaso personal, es la prueba de que las reglas que todos creían entender nunca fueron las reglas reales. Y aquí conviene detenerse en algo que la serie deja pasar casi sin comentario, pero que cambia todo lo que pensamos sobre cómo se transmite el poder en esta historia. Alyn de Hull, el hermano de Adam, resulta tener también algún tipo de vínculo con los dragones, algo que años atrás habría sido impensable para dos chicos criados entre cuerdas de barco y astilleros. Si los dos hermanos comparten esa capacidad, la explicación más sencilla deja de ser una casualidad genealógica y empieza a apuntar hacia algo más incómodo para la casa Targaryen. Quizás el vínculo con los dragones nunca dependió tanto de la pureza de sangre como de la proximidad, la crianza, y sí, también de quién decide, en última instancia, reclamar a quién.
Y hay una capa más de esto que conviene señalar, porque conecta directamente con el resto de dragones sin jinete que siguen sueltos por Poniente mientras dura la guerra. Vermithor, el gigantesco dragón de bronce que en su día montó el rey Jaehaerys, lleva años esperando también, y en la propia siembra de Rocadragón muere más de una persona intentando reclamarlo, antes de que finalmente lo consiga alguien de origen tan humilde como Hugh el Martillo, un herrero sin ningún vínculo de sangre, conocido con la casa Targaryen. Si sumamos ese caso al de Adam, deja de parecer un incidente aislado y empieza a parecer un patrón. Los dragones más antiguos y poderosos de Poniente, cuando por fin aceptan jinete, no están escogiendo necesariamente al candidato de sangre más pura disponible. Están escogiendo algo que la propia serie se resiste a explicar del todo, y que quizás ni siquiera los propios personajes llegan a comprender. Y ya que hablamos de sangre puesta en duda, no podemos dejar pasar el paralelismo más incómodo de toda la serie, el que ni siquiera hace falta ir a buscar tan lejos. Los propios hijos de Rhaenyra, Jacaerys, Lucerys y Joffrey, llevan toda la serie bajo la sombra del rumor de que en realidad son hijos de Harwin Strong y no de Laenor Velaryon. Y sin embargo, Jacaerys y Lucerys montan dragones sin ningún problema desde niños, sin que Vermax o Arrax duden ni un segundo en aceptarlos. Si la pureza de sangre Targaryen fuera de verdad el requisito innegociable que la corte finge que es, esos rumores deberían haber sido un obstáculo insalvable para que esos chicos volaran. No lo son. La serie lleva sembrando esta misma idea desde su primera temporada, mucho antes de que Adam apareciera siquiera en pantalla, solo que hasta ahora nadie le había puesto nombre con tanta claridad como se lo pone Bruma en Rocadragón. Pensad también en lo que esto implica para el resto de la guerra. Rhaenyra necesita desesperadamente más jinetes para equilibrar la balanza de dragones frente a los verdes, y por eso convoca lo que se conoce como la siembra, un llamamiento abierto a cualquier persona con sospecha de sangre de dragón, sin importar cuán lejana o cuán manchada por la ilegitimidad. Es una medida desesperada, casi humillante para los estándares Targaryen tradicionales, porque implica admitir en público lo que antes se negaba en privado, que la sangre pura ya no alcanza, que hace falta abrir la puerta a los bastardos del reino entero para sostener el trono. El caso de Adam no es un incidente aislado. Es la prueba que justifica, después del hecho, la propia estrategia que Rhaenyra ya se había visto obligada a intentar. Así que volvamos al principio, a ese caballero incinerado y a ese bastardo temblando que terminó volando. La paradoja final es esta: el hombre que hizo absolutamente todo bien según las reglas que Poniente lleva 300 años dándose por ciertas, terminó muerto. El hombre que hizo todo mal según esas mismas reglas terminó con un dragón bajo su mando. Eso no es un fallo de guión, es el guión diciéndoos, con la sutileza que caracteriza a esta franquicia cuando quiere, que las reglas nunca fueron reales, solo eran cómodas mientras nadie las ponía a prueba. Pensad en cuántas veces, a lo largo de 300 años de historia Targaryen, alguien pudo haberse acercado a un dragón sin sangre real y sencillamente no lo intentó, porque la mentira estaba tan bien contada que ni se le pasó por la cabeza. Cada Targaryen que subió a un dragón durante generaciones no lo hizo únicamente porque la sangre se lo permitiera. Lo hizo también porque nadie más se atrevió siquiera a preguntarse si podía intentarlo. El poder de esta familia dependió, en una parte que nunca vamos a poder medir con exactitud, del simple hecho de que el resto del reino decidiera creer la versión oficial sin cuestionarla. Adam de Hull no rompe una regla mágica, rompe un silencio colectivo que llevaba 3 siglos sosteniendo un trono. La lección que os lleváis de este análisis no tiene que ver con dragones ni con sangre real. Tiene que ver con esto: los sistemas de poder sobreviven mientras la mayoría cree que las reglas que los sostienen son inquebrantables, y se derrumban en el instante exacto en que alguien a quien nadie tomaba en cuenta demuestra, sin proponérselo, que esas reglas nunca estuvieron escritas en piedra. Os dejo la pregunta para los comentarios, y quiero una respuesta razonada, no una elegida al azar. ¿Creéis que Bruma eligió a Adam guiado por algo parecido a la memoria y la voluntad de Rhaenys? ¿O creéis que fue pura casualidad narrativa
y le estamos buscando 3 pies al gato a una escena que solo quería sorprendernos. Dejadme vuestra respuesta ahí abajo, que la leo entera. Y si os ha gustado este tipo de análisis, la única forma de no perderos el próximo es suscribiros al canal y activar la campanita, porque semana a semana seguimos desmontando escenas de este universo que parecen sencillas y no lo son en absoluto. Y una última cosa antes de cerrar, porque me parece la más inquietante de todo lo que hemos repasado hoy. Si Adam pudo reclamar un dragón sin sangre confirmada, y si los hijos de Rhaenyra montan los suyos, a pesar de un rumor que la corte entera conoce y calla, entonces, la guerra que está a punto de decidir quién se sienta en el trono de hierro, se está librando, en el fondo, sobre una pregunta que nadie en Poniente se atreve a formular en voz alta. Si la sangre Targaryen nunca fue el verdadero requisito, ¿por qué seguimos llamando a esto una guerra por la sangre?